Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias. Por lo menos uno contesta. Vamos a esperar a que entren algunos más. Les llegó el aviso que era virtual hoy, ¿no? A ver, Yundres, José, Y no, a mí no me llegó nada. Yo porque ¿no? la estoy viendo virtual. No sé si a los compañeros que la están viendo presencial, capaz que le llegó por el EVA. Sí, lo mandé por el EVA. Yo lo vi recién ahí. Espero que las chicas que van presencial, que lo hayan visto. Lo mandé hoy de mañana. Voy a revisar a ver si se dieron cuenta. Cualquier cosa les escribo por el grupo. ¿Podrás escribir por el grupo? Sí, puede escribir. Ah, ya lo pasaron. Ya lo pasaron por el grupo. Ya están informados todos. Bien. Pero Valentina, vos no vas presencial, ¿no? Ya estaba en la facultad, dice. Lo vi por el grupo. Vos siempre estás virtual. Ah, bien. No sé, me resulta ver el rectangulito con tu cara virtualmente. No sé. ¿Pero había sido para esta materia? Ah, bien, bien. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más. Lo que pasa es que yo tenía un problema médico y no podía ir a facultad. Por eso avisamos temprano. Por lo menos no llovía de tarde. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es otra forma de acumular costos, que es por medio de un procedimiento, ¿sí? No es un modelo, sino es una técnica, tampoco llega a ser un sistema de costos, sino que es una técnica de costeo en la cual se acumula de diferente forma los costos. A ver, ¿cómo vimos que acumulábamos los costos en las dos clases anteriores? A ver, alguien que me diga.
Nadie me va a decir nada. ¿Cómo acumulábamos los costos? Vimos dos formas, dos sistemas por los cuales se acumulan los costos. Estas cosas son las que nos matan a nosotros, que no logramos que ustedes hablen o no sabemos si realmente les quedó algo de lo que les dimos. Se acumulan, hemos visto, por órdenes, ¿sí? Acumular los costos en órdenes de trabajo. Esa fue una forma que vimos. Y otra forma era los costos por proceso. Entonces, en el cual veíamos que eran procesos de fabricación que tenían una forma continua y que eran los productos iguales que salían en serie. Y eso fue lo que vieron en la clase pasada, que hicieron una planilla de costos en la cual hicieron una por cada proceso, en la cual iban acumulando los distintos factores, ¿sí? Entonces ahí tenían la materia prima, la mano de obra, el capital de bienes de consumo diferido, o lo simplificábamos en otros costos indirectos, ¿sí? Y ahí íbamos acumulando en ese proceso, y ahí lo que, digamos, lo que era importante era el marco temporal en el cual costeábamos ese proceso, ¿sí? Generalmente un mes, y ahí donde teníamos que cortar, y ahí surgía también el tema de los productos terminados y de los inventarios de productos en proceso. Cosa que habíamos visto ya en la primera parte del curso. Entonces, ahora vamos a ver otra forma, ¿sí?, de acumular costos, que es por el método de ABC, que es Activity Based Cost. Eso del inglés, y fueron dos ingenieros que inventaron esta técnica de costeo, en la cual lo que ellos hacen es tomar todos los costos, ¿sí? Es un costeo completo, digamos, tomar todos los costos y llevarlo, de alguna manera, definir actividades y llevar el costo a las actividades y después a los objetos de costeo, ¿sí? Entonces, en realidad utilizan para llevar los costos, utilizan distintos trazadores, ¿sí?, o bases de adjudicación, como le veníamos llamando hasta ahora, para poder distribuir esos costos. Entonces, en definitiva, van a llevar lo vamos a ver, los elementos de costos con los distintos bases de adjudicación o trazadores a las actividades, y de las actividades a los objetos de costeo. Pero vamos a ver alguna característica de esta técnica de costeo, y vamos a compartir pantalla. Y ¿por qué no lo veo acá? ¿Será porque tengo abiertos muchos archivos? A ver. Aguárdenme un segundo. Compartir pantalla. No, ¿por qué no lo veo?
Un montón de cosas menos. A ver, voy a seguir cerrando. Esto está abierto. A ver, ahora. Ahora sí. Tenía muchos archivos abiertos. Bueno, entonces, como les decía, acá está como el origen del ABC y por qué estos autores en realidad se preocupan, ¿sí?, por tratar de buscar una técnica que refleje mejor los costos. Porque ellos dicen que en realidad, antiguamente, ¿sí?, en la época de la Revolución Industrial o un poco más adelante, donde no había tanta sistematización o una forma de trabajo más importante, entonces, más importante en cuanto a la producción, ¿verdad? Pero en cuanto a la producción, cuando se sistematiza más la producción, cuando se hace mayor la cantidad de productos y cuando se robotiza, por ejemplo, o los sistemas funcionan computarizados, entonces allí pasa que ellos dicen, bueno, antiguamente los costos indirectos en la estructura de costos no era muy importante, ¿sí? Porque en realidad nosotros teníamos un alto costo en materia prima y un alto costo en mano de obra directa, ¿sí? La producción, recuerden que antes de la Revolución Industrial estaba el artesano que producía, por ejemplo, cada artículo o cada lote de artículo, que hoy podríamos decir que sería una orden, como vimos el otro día. Entonces, eso fue variando durante el tiempo y cada vez más empezaron a surgir más costos indirectos. Por ejemplo, publicidad, marketing, logística, ¿sí? Todos son costos indirectos a los productos o a los objetos de costeo que hacen que se vaya una tendencia más a un porcentaje de costos indirectos mayor en la producción total que la materia prima y la mano de obra. Esto será siempre, o sea, ¿será para todas las empresas lo mismo? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, hoy evidentemente voy a hablar sola. Acá hay un chat, a ver. No, no es para todo el mundo igual. O sea, de repente hay empresas que tienen un tipo de producción en que las materias primas son muy importantes y los costos de esas materias primas son muy importantes. Otro será que la mano de obra es muy importante y que de repente sobrepasan en la estructura de costos, sobrepasan el porcentaje de costos indirectos, ¿sí? Pero bueno, eso hay que analizarlo y yo creo que esto ya lo dije en alguna oportunidad, pero nunca me canso de decirlo, que nosotros les enseñamos distintas técnicas de costeo para que ustedes, cuando tengan que aplicar costos, vayan con su cajita de herramientas, o sea, con esa cantidad de técnicas que les dimos, y puedan aplicar aquella que se adecua más a la empresa, ¿sí? En ese sentido, es importante entonces analizar, el análisis es muy importante a los efectos de no tomar decisiones que no se corresponden con la realidad de la empresa, ¿sí? Bien. Entonces, a ver. Entonces,
Los costos ABC, como hoy yo les decía, intenta identificar los costos de la empresa con los objetos de costeo. O sea, nosotros, ¿qué hacíamos en la empresa? Hallábamos los factores de costos. A ver, un segundo. Hacíamos los factores de costos y los llevábamos a los objetos de costeo. Y teníamos costos directos y costos indirectos a los objetos de costeo. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver que hay una situación, una empresa, en la que tiene altos costos indirectos. ¿Sí? Si no, no vale la pena aplicar ABC. ¿Sí? Entonces, si esa empresa, por su forma de producir, ¿sí?, de repente son empresas de servicios que tienen altos costos indirectos, no quiero decir con esto que no haya empresas de producción que no aplica ABC, ¿sí? Ahora, todo esto que hacen, en realidad, estos autores inventan un software que puede aplicar todas estas formas, ¿sí?, para lograr un costeo ABC. O sea, con esto, ¿a qué voy? A que en realidad esto de aplicar bases de distribución o distintos trazadores, ¿sí?, ya se sabía que no era correcto o no era bien bueno armar bases de distribución para unos cuantos rubros que nosotros teníamos, porque se acuerdan que nosotros hasta ahora veíamos, y bueno, veíamos veíamos los metros cuadrados, o la mano de obra, o las horas máquina. En general veíamos eso. Pero no aplicábamos otros criterios, ¿sí?, que se podían aplicar otros criterios de base de distribución. Entonces, ellos lo que hacen es inventan este software y entonces les es más fácil trabajar todos estos costos, pero en realidad lo venden como algo inédito y que nadie sabía de estos costos ABC. En realidad, no con el formato de ABC, pero sí sabíamos que teníamos que distribuir de mejor manera. Lo único que en realidad no había, en otras épocas, no había calculadora, no había computadora. Yo conocí a un profesor que trabajaba en Funza y que hacía muchos años, cuando él entró a Funza, se hacían los costos a lápiz, ¿sí? Entonces, en realidad ahí, ¿cómo vamos a hacer para aplicar tantas bases de distribución o tantos trazadores? ¿Sí? Se hacía medianamente o más bien que imposible hacer estos cálculos, ¿sí? Entonces, en realidad, a ver que hay dos chats acá. Claro, depende del rubro a desempeñar por la empresa, sí, exactamente. Bien. Entonces, ¿qué hace el ABC? Como dice acá, intenta identificar los costos de la empresa, que esto en definitiva nosotros ya lo hacíamos en las otras técnicas, con los objetos de costeo definidos en cada oportunidad a través del vínculo de las actividades que la organización desarrolla. Y esto es lo nuevo, digamos, en que ellos disponen la actividad, ¿sí? ¿Qué es una actividad? ¿Qué es una actividad? ¿Qué les parece? Como una tarea, una especie de tarea. Exactamente, las actividades son conjuntos de tareas. Entonces, la empresa, o sea, quien está haciendo esta técnica, quien está aplicando esta técnica, lo que tiene que hacer es definir
actividades, definir conjuntos de tareas que en definitiva puedan aplicarse distintos trazadores, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá cómo se basan, ¿en qué se basan? En que ellos dicen, son las actividades las que causan los costos, no son los factores que nosotros veíamos, sino que son las actividades, porque las actividades, por ejemplo, es hacer compras, hacer o emitir órdenes de compra, o emitir facturas de ventas, ¿sí? Todas esas serían actividades. Siempre cuando pensamos en actividades, pensamos en el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces, hay que definir las actividades, que en realidad yo les voy a sugerir que si tienen que aplicar esto, apliquen, no se definan una cantidad enorme de actividades al principio, porque se vuelve una tarea prácticamente inmanejable, y si no tienen experiencia en este tipo de técnicas, entonces no vale la pena, porque el costo va a ser mayor, porque en realidad el costo es mayor del ABC que el costo tradicional del que hablábamos. ¿Por qué? Porque está todo este procedimiento de definir las actividades, de buscar los trazadores indicados para, por último, llegar a los objetos de costeo. Entonces, tengan en cuenta eso también, que hacer ABC requiere costos. O sea, siempre tenemos que tener un alto porcentaje de costos indirectos, ¿sí? Y ellos dicen que las actividades son a su vez consumidas por los objetos de costeo. Y ahí entonces tenemos, por un lado, las actividades, definir esas actividades, definir los trazadores de esas actividades, tenemos los objetos de costeo, que siempre los tenemos definidos de antemano, obviamente, y de las actividades lo vamos a llevar a unos trazadores para los objetos de costeo. Ahora vamos a ver un dibujito, que ya lo voy a mostrar y después vuelvo para atrás. Ahí va. Este es el procedimiento o la forma en que vamos a costear por actividades. Nosotros vamos a tener la información contable. De esa información contable vamos a tener los distintos rubros. ¿Qué queremos decir con esto de elementos de costos? Nosotros vamos a tener las cuentas, el plan de cuentas, y ahí, por ejemplo, vamos a agrupar distintos rubros que se parezcan mucho. Por ejemplo, sueldos con leyes sociales, con, por ejemplo, podría ser uniformes, ¿sí? Por ejemplo, algunos incentivos que se les den a las personas. Todo eso podría ser un elemento de costo para no trabajar con todo el plan de cuentas. Agrupo, ¿sí?, por elemento de costo. Tienen que tener cierta similitud en el sentido que se comportan de la misma manera, ¿sí?, para que conformen un elemento de costo. ¿Mm? Bien, entonces, una vez que tenemos los elementos de costos, vamos a tener actividades, ¿sí? Esas actividades, o sea, en realidad nosotros podemos definir las actividades porque es un tema teórico, ¿sí? Y no necesariamente tenemos que tener los elementos de costo. Podríamos hacerlo primero, definir las actividades y los objetos de costeo. ¿Cómo les parece?
¿cuál sería la primer tarea que tendría que hacer yo en este mapa? ¿Qué les parece? A ver. Si ustedes estuvieran analizando esto, ¿qué se preguntarían primero? Definir el objeto de costeo. Perfecto. Definir el objeto de costeo. Perfecto. Bien. Y después, sin miedo, Después las actividades y después los elementos. definir las actividades. O sea, los elementos de costo es como que juegan en paralelo, digamos, porque es algo que yo ya lo tengo de mi plan de cuentas, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo después lo voy a enfrentar esos elementos de costos a las actividades. Pero en realidad, definir cuál es mi objeto de costeo y cómo llego, con qué actividades logro mis objetos de costeo es lo principal, ¿sí? Porque después estos son rubros con distintas cifras, con distintos montos que tiene asociado ese rubro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, de los elementos de costo que tengo, supónganse que un elemento de costos es sueldos, ¿sí? En el que tengo varios rubros que tienen que ver con sueldos. Tengo que definir inductores de recursos, ¿sí? Para llevar ese costo de sueldos a las actividades. Entonces, esos inductores de recursos podrían ser, por ejemplo, ¿qué les parece que yo puedo llevar a las actividades? ¿Qué inductor podría ser adecuado para la parte de sueldos? ¿Qué les parece? Sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Tiempo destinado para la actividad. Perfecto. Entonces, yo veo que qué tiempo está destinado, o sea, de alguna manera sería horas mano de obra podría ser, ¿sí? O horas o sueldos por cantidad de horas a distribuir, que realiza el 30% para tal actividad, el 20% para otra y el 50% para otra, ¿sí? ¿Se entiende esto? A ver que se me cerró el chat. Sí, se entiende. Bien. Quiero tener por acá. Bien. Entonces, estos inductores de recursos, con esto puedo llevar y costear la actividad. Si yo tengo, por ejemplo, el de sueldos, yo podría tener, por ejemplo, las horas o los porcentajes que le destinan a cada actividad y podría definir, por ejemplo, cantidad de empleados para alguno de los rubros que componen ese elemento de costo, ¿no? Es un trazador bastante atinado para algunas cosas, ¿sí? Para, por ejemplo, los uniformes, cantidad de personas que reciben uniformes, ¿sí? Bueno, entonces hay que definir esos inductores. A ver qué tengo acá. Tiempo destinado para la actividad. Bien. Entonces, definidos esos inductores, yo voy a llevar el monto de ese elemento de costo que le corresponde a sueldos, por ejemplo, el grupo sueldos, por ejemplo, por horas, y se lo llevo a las distintas actividades que consumen esos elementos de costos. Acá tenemos que plantearnos que
las actividades que consumen elementos de costo. Bueno, ¿cuánto consumen de esos elementos de costo? ¿Sí? Y después vamos a tener definidas las actividades, y acá yo les decía que tengan presente no definir una cantidad, sino al principio definir macroactividades. Yo recuerdo que cuando empezó esto del ABC, había una moda de aplicar el ABC para un montón de cosas, para un montón de costos, que en realidad se definían muchísimas actividades que después era inmanejable. Me acuerdo que hubo un préstamo de esos internacionales que vienen, que era para sacar los costos de diversas intendencias. Las intendencias, de alguna manera, ni siquiera tenían contabilidad patrimonial, tenían contabilidad presupuestal. Pero a su vez, definieron, es cierto que las intendencias tienen muchas actividades, porque hacen muchas tareas, digamos, tienen la parte de limpieza, de policlínicas, de transporte, o sea, tienen grandes actividades y después se dividen muchas actividades, podríamos decir, dentro de cada área. Pero habían definido, ¿sí? No todas las intendencias, pero algunas intendencias, habían definido tantas actividades que después se volvió casi imposible poder lograr generar esos inductores de recursos, esos inductores de actividad. ¿Sí? Les era complicado. ¿Sí? Entonces después veremos con el, digamos, a ver, con el objetivo de llevar las actividades a los objetos de costeo, es decir, bueno, estos objetos de costeo, ¿qué consumen de las actividades? Porque el planteo de estos autores es que los objetos de consumo, los objetos de costeo, perdón, consumen actividades. Entonces, tengo que buscar inductores para llevarlos de la actividad al objeto de costeo. ¿Se entiende esto? Entonces voy a ir, a ver, que yo me adelanté porque me parece que es acá. Bien, las actividades son las que causan los costos, es lo que veíamos recién, y las actividades son a su vez consumidas por los objetos de costeo. ¿No? Bien, Kaplan y Cooper, que son los dos que escribieron sobre costeo ABC, hablan de dos reglas sencillas que guían la búsqueda de las aplicaciones. Uno le llaman la regla de Willis-Sutton, que hay que buscar áreas, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Áreas con grandes costos en recursos indirectos y de apoyo, especialmente cuando estos costos han estado creciendo. Entonces, un resumen de lo que yo ya les dije. Y después, la regla de la gran diversidad es que busque una situación donde haya una gran variedad de productos, clientes o procesos, y en este caso muy difícilmente puedan seguirse los costos o incluso adjudicarlos razonablemente con los sistemas tradicionales. Ellos hacen una crítica bastante grande a los modelos tradicionales, cosa que nosotros no la compartimos. Sí decimos que estas técnicas sirven, pero que tiene sus baches, digamos. ¿Sí? Entonces, nosotros, si nuestro objeto de costeo, por ejemplo, son los clientes, entonces ellos dicen, bueno, tengamos en esa empresa muchos clientes, porque si no, no tiene sentido aplicar ABC. ¿Sí? O por ejemplo, gran variedad de productos, pero cuando nosotros estamos costeando productos. ¿Sí? Muchas veces nosotros aplicamos costos tradicionales para, por ejemplo, la fabricación,
Y después, para la parte de que sigue a la fabricación, ya sean los costos comerciales, ya sean los costos bueno, marketing en general está incluido dentro de los costos comerciales, a veces no, ya sea la parte de administración, todos esos capaz que son más indirectos a los productos, y entonces, en realidad, ahí puedo aplicar un ABC. Entonces, tendría una parte por costeo tradicional y una parte por costeo ABC. ¿Sí? Bien. Entonces, acá lo que dice es costos incurridos en el ciclo completo. O sea, esto es lo que les mostré en el diagrama que vimos recién. Y por otro lado, actividades como objeto de costeo intermedio. O sea, en el mapita ese que les mostré, en realidad, como nosotros llevamos los elementos de costos a las actividades, en realidad yo tengo costeadas las actividades. Y ya después los llevo a los objetos de costo. O sea que como tengo algo que no tenía, que es el costo de la actividad, que eso sí no me lo da el costeo tradicional. ¿Sí? Si yo quiero saber cuál es el costo de emitir órdenes de compra, por ejemplo, no lo tenía en el costo tradicional. ¿Sí? Estoy costeando productos y yo quiero saber cuántos de esos productos consumen órdenes de compra, entonces yo tengo el costo de las actividades emitir orden de compra. Por ende, es un producto, bueno, no es un producto, pero es un resultado, ¿sí? Un resultado más que yo tengo en la definición de los costos. ¿Sí? Bien. Esto ya lo pasé. Estoy yendo para atrás. No me anda la... Entonces, las diferencias que hay entre los dos esquemas. El tradicional, que yo les comentaba hoy, del factor, yo tengo los factores y los llevo a los objetos de costeo. Acá del factor, o sea, tenemos como lo denominan ellos, elemento de costo, ¿sí? El agrupamiento este que les decía, la actividad y el objeto de costeo. ¿Sí? Es el resultado que tengo adicional. Bueno, esto ya se los expliqué. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos costos directos y costos indirectos. Y los costos directos eran trazables de la manera inequívocamente al objeto de costeo. ¿Sí? Entonces, pueden ser identificados inequívocamente con el objeto de costeo. Esos no los voy a tocar. O sea, los costos directos al objeto de costeo que estoy costeando, digamos, no los voy a tocar. ¿Sí? Van a ir directamente al objeto de costeo. ¿Sí? Por ejemplo, costos de mano de obra que son directos a un producto. Eso, y estoy costeando productos, ese costo de la mano de obra va a ser directamente atribuible a ese producto. Por ejemplo, una materia prima en la que estoy utilizando solo para un producto también es directa a ese producto. ¿Sí? Después ellos denominan costos trazables, ¿sí? Que varían, dice, con las transacciones de la actividad generadora y pueden asociarse desde las actividades a los productos mediante índices específicos. Esto lo que es yo tengo de alguna manera distintos trazadores que los llevo desde las actividades a los productos
mediante trazadores. Esto es lo que denominan ellos costos trazables. O sea, los costos trazables son aquellos que vamos a pasarlos por ese mapita que yo les dije, en el cual de elementos de costo, trazadores de las actividades, actividades y trazadores para llevarlos a los objetos de costeo, ¿sí? Y después están los no trazables, que ellos denominan como una categoría residual, cuya actividad generadora no puede ser claramente asociada a los productos. Entonces ellos dicen, el volumen de producción no es muy alto y a su vez capaz que termino distribuyendo cosas que en realidad no son correctas. Entonces, por distribuir, no tratemos de distribuir todo. Aquello que veo que no le puedo buscar un trazador que refleje lo que consume la actividad y lo que consume el objeto de costeo, entonces no lo tomemos dentro del costo, ¿sí? Ese sería residual. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Acá, alguien contesta. Bien, bien, bien. Bueno, esto ya lo vimos. Esto también. Esto también. Entonces, vamos a ver, vamos a afinar un poquito más, a ver qué son los elementos de costo, que de alguna manera yo ya se los dije. Cada elemento de costo refleja el uso de un recurso determinado. En realidad, yo diría acá que cada elemento de costo refleja el uso de varios recursos determinados. A veces no necesariamente hay para hacer un grupito, pero en realidad muchas veces puedo hacer un grupito de rubros que más o menos se comporten de la misma manera. En la visión del ABC no existen gastos. Todos los recursos son consumidos por la empresa, son costos de las actividades. En el costeo tradicional tampoco hay gastos, ¿sí? Podrá haber gastos financieros o que no entren dentro del ciclo de productivo en sentido amplio. ¿Se acuerdan que nosotros definíamos el ciclo productivo en sentido restringido al conteo por absorción? Pero también decíamos que hay un ciclo productivo o un proceso de producción que incluye desde la orden de compra hasta, ¿sí?, la entrega del producto. Entonces, todo es costo. Ahora, ellos hacen énfasis también en decir que no existen gastos y que todos los recursos consumidos por la empresa son costos de las actividades. La metodología clásica del ABC no incorpora el costo de los productos, los gastos financieros. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros, si bien no trabajamos con los costos financieros, en realidad nosotros decíamos que, en el costeo tradicional, que uno de los factores de costos era el financiero, ¿sí? O sea que acá nos diferenciaríamos de alguna manera con los costeos tradicionales. Entonces, tomando como base los datos financieros, se procede a ajustar obteniéndose grupos de rubros, ¿sí? Esto entonces, de alguna manera, lo que hace es, en algunos casos, sacarle el costo financiero, ¿sí? Bien, actividades. Hoy decíamos conjunto de tareas, ¿sí? Conjuntos de tareas elementadas realizadas por un individuo o grupo que utiliza una experiencia específica
homogénea, y esto es importante, porque si no, ya sería otra tarea, ¿sí? O otra actividad. Homogénea desde el punto de vista de su comportamiento con los costos y de eficiencia, que permite suministrar una salida output a un cliente interno o externo, efectuada a partir de un conjunto de entradas input. O sea, acá tenemos lo mismo que veíamos en el costo tradicional. Nosotros tenemos un input, que son el conjunto de, acá serían los elementos de costos, y el output sería el objeto de costeo, ¿sí? Todo se lo puede definir con verbos en la vida de la empresa. Entonces, como yo les decía hoy, se definen en el verbo infinitivo: programar la producción, trasladar materiales, comprar materiales, inspeccionar artículos, ¿sí? Recuerden eso porque es importante. Bueno, acá está después esto, definir cuál va a ser el objeto de costeo. Yo entiendo, bueno, sí, actividades. Está bien. Definir cuál va a ser el objeto de costeo está primero. Identificar las actividades, como dijimos hoy. Quedó 1, 1 y 1. Construir un diccionario de, construir un diccionario de actividades. Esto, en realidad, sí se puede hacerlo, porque de repente nosotros interpretamos una actividad, por ejemplo, trasladar materiales, ¿sí? Entonces, yo le llamo trasladar materiales, y ahí incluyo, por ejemplo, toda la parte de costos de transportes, todos los costos asociados a ese transporte. Por ejemplo, le incluyo, estoy pensando, le incluyo, por ejemplo, el costo financiero de trasladar materiales, y otro que viene atrás y que tiene que hacer mi tarea. De repente, trasladar materiales lo interpreta como solo el transporte de ese material, el costo del transporte de ese material. Con lo cual, es bueno, y por eso ahí lo plantean, hacer otra vez estoy yendo para atrás, hacer un diccionario que refleje, ¿sí?, qué es lo que incluye, qué es lo que está sugerido, o qué es lo sugerido, no, qué es lo que está involucrado en ese trasladar materiales, ¿sí? Bien, las actividades deben tener un nombre reconocible, está perfecto, ¿no? Lenguaje de la organización, que el mismo brinde rápidamente la idea de que incluye la actividad. O sea, pero no siempre, cuando nosotros definimos una actividad, la idea de lo que incluye no está 100% en ese nombre de la actividad. Por eso se sugiere hacer un diccionario. Deben caracterizarse por ser repetitivas en cuanto al proceso que desarrollan. Esto es lógico, porque si voy a definir una actividad que es una vez, la hago una sola vez, o la hago una vez cada no sé cuánto, no tiene sentido ir a definir una actividad. ¿Por qué esto? Porque definir la actividad, costearla, tiene su costo. Por ende, no tiene sentido definir cosas que son por única vez. A ver que tengo algo en el chat. Bien. Entonces, después, el número de actividades a considerar será en función del propósito del análisis, del tamaño y la complejidad de la organización. Esto es un poco lo que yo les decía al principio: no abarquen muchas actividades, sino que definan de repente macroactividades y después vayan ampliándolo. Y además, también, cuando uno empieza a hacer esto, genera determinadas
valga la redundancia, determinadas actividades. Pero en realidad el empresario o el que está viendo esta información dice, ah, mira, pero entonces transportar materiales resulta que tiene este costo. ¿Y cuánto será transportar materiales al interior, por ejemplo? ¿Y cuánto será el costo del transportar materiales a Montevideo, ¿sí? Dentro de la capital? Entonces ahí se le ocurre a otros si podemos ir ampliando esa actividad o esa macroactividad que nosotros tenemos definida, ¿sí? Deben incluir tareas susceptibles de cuantificarse empleando una misma unidad de medida, ¿sí? Eso ya lo habíamos dicho. Bien, como clasificaciones por su actuación. A ver, actividades a nivel unitario, o sea, en realidad acá que se hacen para un determinado producto, por ejemplo, o para un lote. A nivel de línea, ¿sí? Línea de producción, o a nivel de toda la organización, ¿sí? O podría ser de esa parte de organización en que nosotros hacemos una parte con costeo tradicional y una parte con costeo ABC, ¿sí? Entonces sería actividades a nivel de esa parte de organización que yo le aplico ABC. Las actividades deben tener un nombre, esta ya la vimos. Bien, también se clasifican según la frecuencia en la ejecución. Y acá decíamos, las actividades tienen que ser repetitivas y las actividades que no voy a costear o generalmente no voy a incluir son las actividades no repetitivas. Otra clasificación según el tipo de posicionamiento en la asignación. Vamos a tener actividades primarias, que son aquellas que son importantes, que con ellas no puedo, si no las hago, no puedo producir. Y las actividades secundarias serían, esto se parece mucho a qué. A ver. ¿No se parece mucho a la distribución de costos indirectos, donde tenían primarias y secundarias, la distribución primaria y secundaria? Bueno, esto es similar, ¿sí? Son actividades secundarias o de apoyo que en realidad dan el sustento a realizar las actividades primarias. Y las actividades de sostenimiento en realidad son aquellas que de alguna manera sostienen la estructura, ¿sí? Que no son tanto de los productos o del objeto de costeo, sino de las actividades de sostener la estructura. Bien, otra clasificación, actividades según los tipos de activación, actividades autónomas o actividades ordenadas, o sea, aquellas autónomas que en definitiva se hacen siempre, ¿sí? O aquellas que tienen a alguien que ordenan que se haga de alguna Profe, manera. Sí. un ejemplo de actividad de sostenimiento está preguntando una compañera en el chat. Ah, bien. Saben que si abro el chat ¿Qué sería un ejemplo de sostenimiento? Y bueno, por ejemplo, costos de estructura de la organización. Por ejemplo, podría ser, aunque en general yo lo tomo dentro de las actividades de ABC, podría ser el alquiler de la empresa, podría ser, ¿sí? Porque en definitiva, estoy pensando, porque no quiero decirte una cosa por otra, porque el alquiler no es una actividad.
alquilar el edificio de la empresa sí es una actividad de sostenimiento. ¿Sí? Porque en realidad, si no tengo eso, no puedo producir. Pero es la actividad de alquilar. ¿Me explico, Valentina? O los permisos también, puede ser. Por ejemplo, podría ser los permisos, el costo de los permisos para funcionar. Sí, podría ser. Perfecto. Ok. Perfecto. Valentina. Ok. Sí, profe. Bien. Después tenemos otra clasificación, es según si esas actividades generan valor agregado o no generan valor agregado. Esta clasificación es muy importante, porque en realidad, si yo después, y lo van a ver con otro profesor, el análisis del costo de las actividades, uno tiene que ver, bueno, pero esta actividad, por ejemplo, vender, bueno, no, vender es una actividad importante, primaria, pero, a ver, déjenme empezar. Ejemplos. Llevar o transportar equipos de una planta a la otra, ¿sí? En realidad, uno se plantea, ¿es necesario esto? ¿Agrega valor a la empresa? Entonces, bueno, algunos me dirán, sí, bueno, sí, agrega valor porque en realidad transportar equipos de una planta a la otra, yo puedo usar el equipo en una y en otra. Y eso sería correcto, no sería una actividad que agrega valor, que no agrega valor, ¿sí? Pero si yo solamente transporto para, por ejemplo, para ponerlo en un depósito, No se escucha, ¿sí? profesora. Se cortó. Lo tengo en un lugar y lo transporto en otro. Transportar equipos. ¿Eso agrega valor si no lo utilizo en el otro lugar? ¿No sería mejor buscar algo para dejarlo donde yo lo utilizo? ¿Se ve el ejemplo? Se cortó. Ah, ahora, ¿quedó el ejemplo que les puse o no? Se cortó, me dijeron. Yo lo que les estaba diciendo, no la escuchamos lo que dijo. Bien, no, yo lo que decía, capaz que no fue muy feliz el ejemplo. Yo lo que digo es, tengo, porque las actividades sin valor agregado en general son aquellas que tienen costo, pero que no me sirven para nada. Entonces, por ejemplo, yo decía, en una empresa que tiene 2 locales, tengo el costo, tengo la actividad de transportar equipos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Generalmente o usualmente transporto esos equipos para guardar en el otro local. Entonces, ¿eso tiene valor de llevarlo de uno a otro lado si no lo utilizo en el segundo lugar? ¿No tendría que analizar si esa actividad, transportar equipos, no la puedo hacer directamente, eliminarla y generar un lugar, un espacio para tener esos equipos en este local? Capaz que está bien, ojo, ¿sí? Por ejemplo, otro caso de actividades que no agregan valor es facturar
facturar, y acá, digamos, a ver, estoy pensando que no agreguen valor. Facturar objetos que doy en consignación. ¿Tiene sentido facturarlos? ¿No podría ser que los deje con que lo documente con un remito, por Como un remito. ejemplo? Claro, sí, no, no agrega valor. No agrega valor y yo tengo una persona, o sea, estoy dentro de facturar los productos de ventas, estoy incluyendo aquellos que estoy dando en consignación. Capaz que con un solo remito, con un solo documento, lo puedo hacer y no agrega valor. Y estoy destinando tiempo, o capaz que le quita tiempo. Tendría que ser una empresa que da mucha cosa en consignación, ¿no? Me explico, porque si no, no tendría sentido. Pero lo que ayuda a analizar estas actividades con valor agregado y sin valor agregado es que yo, todas aquellas que identifique que no agregan valor, las puedo eliminar o las puedo modificar de manera que tengan un costo menor. Duplicar documentación o papeles, por ejemplo, dice la compañera. Sí, sin duda. Entonces, esas actividades que están duplicadas, tengo que tratar de eliminarlas. Entonces, primero identifico las actividades y luego analizo cuáles agregan valor y cuáles no agregan valor. ¿Bien? Bueno, esto lo van a ver también con Marcelo de León, que va a dar ABM, que es Activity Based Management, que es a partir del ABC poder gerenciar. Entonces, con esta información, lo que voy a hacer es ver cómo puedo darle al empresario elementos para poder tomar decisiones en función de este ABM, ¿sí? Entonces van a tener actividades, ¿sí?, que contribuyen a la prevención de problemas de calidad, ¿sí? Actividades que persiguen la detección de problemas de calidad y actividades que buscan la corrección de problemas de calidad. O sea, dentro de esto también tiene que ver y está muy relacionado con las actividades que no agregan valor y agregan valor. Pero esto en realidad tiene que ver con el tema de la calidad de los productos y van a ver que tiene que ver también con el área, ¿sí?, que genera la parte de análisis de calidad, ¿sí? Bueno, esto cuando lo vean ABM lo van a ver con mayor detalle. Bien, claves del ABC, bueno, esto ya lo vimos, pero quiero que se queden con esto de los elementos de costo, los inductores de recursos, las actividades, los inductores de actividad y los objetos de costeo. Cuando vayan a aplicar en clase esto de costeo por actividad, en realidad es muy sencillo, porque en realidad esto es regla de 3 pura. Porque en realidad yo defino los inductores y después tengo que llevarlo en función de un porcentaje o de una cantidad que defina para las actividades. Y lo mismo para los inductores de actividad. O sea que en la clase vamos a ver solo ejercicios de cómo distribuir, digamos, en función de esos distintos
objetos de costeo, en función de función de objeto de costeo y las actividades. Bueno, vamos a ver los trazadores. Deben ser asignados a las actividades y estas a los objetos de costeo mediante el empleo de trazadores. Esto ya lo dijimos. Los trazadores son un elemento clave del ABC. De su adecuada determinación dependerá el éxito o el fracaso de la implementación. O sea, si hacemos mal el ABC, no tiene sentido aplicar un ABC incorrecto o que estemos inseguros de aplicarlo. No tiene sentido hacerlo. Tenemos que tener bien claro cuáles son las actividades y cuáles serían los inductores o trazadores. ¿Sí? Si no, no vale la pena. Esto es como el estándar. Cuando hacíamos estándar, vale la pena tener clara la especificación técnica y después tener bien claro, después de eso, tener bien claro cuáles son las desviaciones que hay. Si no podemos hacer una especificación técnica buena y no analizamos las desviaciones, entonces no hagan estándar. Acá es lo mismo. Si no podemos identificar claramente las actividades y los trazadores, ¿sí?, que definimos, entonces no hagan ABC. ¿Sí? Bien, a ver qué decía acá. Bien. El establecimiento de trazadores es una de las actividades que más trabajo y dificultades presenta. Sí, bien, le podemos llamar de distintos nombres, impulsor o disparador de costos, ¿sí? El inductor o trazadores. El trazador o inductor es la medida del disparador, o sea, en definitiva, nosotros podríamos llamarle disparador, pero en definitiva es lo que de alguna manera empuja, ¿sí? El trazador empuja a que se genere el costo. ¿Sí? Los inductores de recursos, ¿se acuerdan que son los inductores que van de los elementos de costos a las actividades? ¿Sí? Esos inductores de recursos recogen, ¿sí?, los costos y los conducen a las actividades. Son una medida de frecuencia de la demanda de un recurso por parte de las actividades. O sea, cuánto, ¿sí?, consume ese recurso la actividad. Permiten a las organizaciones identificar cuánto gastan en las actividades que realizan. ¿Se acuerdan que yo decía, tenemos un paso adelantado que es el costo de las actividades? ¿Sí? Y acá es lo que está diciendo. Permiten a las organizaciones identificar cuánto gastan en las actividades que realizan. Siempre lo voy para atrás. No me funciona la tecla. Bueno, y entonces tenemos distintas clasificaciones. Inductores medibles son aquellos que derivan de una medición real del consumo de un determinado recurso por parte de una actividad. Bueno, esto es obvio, ¿no? Permiten medir el consumo real. Esto es obvio. Inductores estimados también es obvio, o sea, cuando nosotros estimamos, por ejemplo, decimos el 50%, el 30% y el 20%. En realidad ahí es una estimación que hacemos. No siempre estamos seguros, salvo que la persona, supongamos que estamos midiendo horas, la persona haya hecho una medición de sus horas y después me dice el 50%, pero me lo da estimado. ¿Sí? Estos serían los inductores estimados. Después tenemos inductores de actividad. Es una medida de la frecuencia de la demanda por una actividad hecha por un objeto de costeo. O sea, estos son los que llevan de la actividad al objeto de costeo.
¿sí? Muchas veces los trazadores coinciden en forma exacta con los causantes de costos o disparadores, pero en muchas otras no se tiene la información necesaria, entonces se debe recurrir a otras formas de disparador. Si no tenemos bien, yo les diría que si no es una actividad muy grande, la pongamos como no trazable. Bueno, y acá vamos a tener distintos tipos de inductores de actividad. De transacciones, que son la cantidad de transacciones, puedo medirlo en la cantidad de transacciones, por ejemplo, emitir órdenes de compra. Bueno, en realidad yo sé cuántas órdenes de compra emití, y tantas van para el área de producción, tantas van para las áreas de comercialización y así, ¿sí? De duración, lo que en realidad es, la duración es un inductor, ¿sí? En el que se mide tiempo en que se utiliza, ¿sí? De intensidad, acá ya es más complejo, porque acá mide no solamente la duración, sino también de alguna manera la transacción. Y los de complejidad, ya a esta altura, les voy a ser sincera, no me acuerdo. A ver, entonces, inductores de transacción cuentan la frecuencia con que se realiza una actividad. ¿Sí? Eso es lo que les decía. La cantidad, ven, por ejemplo, gestionar nóminas, número de empleados. Gestionar cobros, número de transacción. ¿Sí? Es el inductor que requiere menos recursos humanos y materiales para obtenerlo. Por ejemplo, si nosotros queremos ver números, gestionar ventas, y lo quiero ver en función de la cantidad de facturas emitidas, en general voy a tener algún software, aunque sea una planilla Excel, que tengo la cantidad de facturas emitidas, ¿sí? Entonces, de alguna manera es eso, gestionar las nóminas son la parte de empleados, la cantidad de empleados, eso es la nómina que me incluye, ¿sí? Número de empleados, ¿sí? Podría ser, como vimos hoy, horas mano de obra. Gestionar cobros, número de transacciones que tienen que ver con los cobros. ¿Mm? Bien, es menos preciso ya que tienen un supuesto implícito, siempre se requiere la misma cantidad de recursos cuando se realiza una actividad. Bueno, sí, más o menos esto, ¿no? Porque en definitiva, si yo defino una actividad que tiene que tener la parte de gestionar cobros, ¿sí? Y en realidad el número de transacciones es el inductor, no necesariamente para distintas, porque acá gestionar cobros, por ejemplo, ¿no? En realidad, ¿cómo lo ven ustedes? Gestionar cobros. ¿Cuál es mi actividad? ¿Qué hago en realidad? Porque mi actividad es gestionar cobros. ¿Qué hago? A ver. Llamar a los clientes, no sé. Exacto. Llamar a los clientes, por ejemplo. Entonces acá estamos analizando el número de transacciones, ¿sí? Lo que de repente quiere decir acá es que no es el ejemplo que pusiste es bárbaro, porque en realidad yo puedo gestionar cobros a partir de distintas formas. Llamarlos sería una cosa, mandarles un email sería otra. Entonces, no siempre, ya esto va en que es menos preciso, porque en realidad yo voy a poner lo mismo, tanto sea para atenderlos por email,
que para atenderlos por llamarlos. Y capaz que es más costoso llamarlos que mandar un email, sin duda. Entonces acá, si yo analizo eso y veo que son distintas las tareas que yo tengo que hacer para gestionar cobros, capaz que me vale la pena abrirlo en 3 actividades en función del costo que tiene cada uno. No sé si me explico. Sí, sí. Ok. Entonces, por eso es lo que dice acá, que es menos preciso ya que tienen un supuesto implícito. O sea, yo estoy suponiendo que en realidad es lo mismo gestionar cobros por email que gestionar cobros por llamadas. De alguna manera es eso lo que quiere decir. ¿No? Bien. Inductores de duración, como les decía hoy, representan la cantidad de tiempo necesaria para realizar esa actividad. Dice, se debería utilizar cuando los objetos de costos requieren cantidades diferentes de una misma actividad. Eso es lógico. Ahí es más complicado. O sea, acá dice que la desventaja es el supuesto implícito de que las horas de tiempo valen lo mismo. Son más costosos de obtener que los de transacción, pero son más precisos. O sea, acá, en realidad, si tengo a la nómina, como se dice, ¿no? Si tengo a la nómina toda junta, obviamente que la desventaja que tiene es tomar las mismas horas para la misma actividad, o sea, el mismo importe para la misma actividad. Entonces, capaz que lo tendría que abrir. Vieron que a medida que vamos analizando, vamos viendo que capaz que tenemos que abrir en una actividad más. ¿Sí? Ajuste de máquinas, por ejemplo, la cantidad de horas de ajuste. Bueno, producir tal producto sería una actividad. Entonces ahí podría ser horas mano de obra. ¿Sí? Bien. Intensidad. Hacen un cargo directo de los recursos utilizados cada vez que se realiza una actividad. O sea, son los inductores más exactos pero más caros. Deberían usarse cuando los recursos asociados a una actividad son a su vez caros y variables, cada vez que se realice la misma. O sea, que acá tenemos que ver que se haga un cargo directo de los recursos utilizados. En realidad acá primero nosotros vamos a tener que definir los costos directos. Así que acá, en definitiva, vamos a ver que de esos costos directos de una actividad, vamos a tener que llevarlo al objeto de costeo. Y ahí puede ser directo de la actividad al objeto de costeo. ¿Sí? Pero no es directo, supongamos que estamos costeando productos. ¿Sí? Nosotros definimos primero los costos directos a los productos. ¿No? Pero luego, ¿sí? Cuando defino las actividades, tengo alguna actividad que es directa al objeto de costeo. Y ahí, ¿sí? Es donde podría utilizar un inductor de intensidad. Este inductor levanta los supuestos implícitos de los inductores anteriores y tiene en cuenta el tiempo y los recursos reales dedicados. O sea que es una mezcla de dos inductores. Por ejemplo, atender reclamos de clientes es el costo real por cliente. Si yo, fíjense que es más complejo esto, ¿no? Casi que es un costo directo, porque es más complejo sacar esto. Por eso dice que son más caros.
Bueno, los índices de complejidad es un índice ponderado que permite simular un inductor que sea lo más cercano a un inductor de intensidad. O sea que acá combina dos inductores de manera tal de hacerlo que mida mejor, digamos, ¿sí? Dice, el objetivo de este índice de complejidad es establecer un sistema de medición más sencillo que el que surge de recabar los datos en la realidad, de forma de obtener información útil lo más exacta posible y con el menor costo posible. Pero no son tan sencillos de poder aplicar, ¿sí? No, y me fui. Estoy yendo para atrás. Bueno, y acá, esto que ya lo sabemos, los objetos de costo, aquello que la alta dirección necesita saber sobre sus costos, ¿sí? Pudiendo ser productos, servicios, clientes, canales de distribución, proyectos, procesos o áreas funcionales. ¿Qué hemos calculado nosotros de costos? ¿Qué hemos hecho básicamente de todo esto? Santiago. No, ¿quién es Santiago? ¿Es el que siempre contesta? No, José. O Maitena. ¿Qué es lo que hemos calculado a lo largo del curso, generalmente o principalmente? Costos. Sí, costos, pero ¿de qué? Porque De viste que acá te dicen productos, servicios, clientes, canales de distribución, proyectos, procesos o áreas funcionales. ¿Qué hemos calculado? Costo de producción. de producción. Costo de producción y otro también. ¿Qué más? Costos por procesos. Vieron que acá dice costos procesos o áreas funcionales. Esto lo vimos también. No hemos visto servicios, clientes o canales de distribución, ¿no? Pero hemos visto costo de los productos, costos de procesos o áreas, ¿sí? Eso lo hemos visto, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las etapas? La etapa 1, separar los costos que son directamente asignables a los objetos de costeo. Esto ya lo dijimos, ¿sí? En forma directa. O sea que acá me tengo que fijar cuáles de ellos son directos al objeto de costeo. Después, adjudicar el resto de los costos que no se siguen a los objetos de costeo. O sea, adjudicar todos esos costos a las actividades, ¿sí? Y después, asignación de las actividades costeadas a los objetos de costeo. Esto es como un resumen de lo que hemos venido dando, ¿no? Bien, entonces acá tenemos recursos, ¿sí? En este diagrama. Recursos, centros de responsabilidad, ¿sí? Los elementos de costos, ¿sí? Y los costos directos, que van directos al objeto de costeo, ¿sí? Los centros de responsabilidad van a tener actividades de apoyo y actividades de sostenimiento. ¿Sí? En realidad, yo acá no estoy muy de acuerdo con esto, porque en realidad puede ser que nosotros hoy habíamos hablado de la estructura, pero los centros de responsabilidad puede ser que también tengan costo de sostenimiento, que sería el costo de sostenimiento de la estructura, ¿sí? De esa área.
Después vamos a tener actividades sustantivas y la actividad propiamente dicha. No, yo no me gusta este diagrama. No lo tomen en cuenta. No me gusta. No reflejan lo que sigue esta técnica. Olvídenla, la voy a sacar de la presentación. Porque no refleja lo que hemos venido dando. Porque las actividades de apoyo no van a las actividades sustantivas. ¿Me explico? La actividad sustantiva es del centro de responsabilidad. No me gusta esto. No está bien. Bueno, entonces, en la etapa 1, nosotros separábamos los costos directos asignables a los objetos de costeo. En la etapa 2, la adjudicación puede realizarse por 2 criterios. La etapa 2, ¿se acuerdan que era adjudicar el resto de los costos que no se siguen a los objetos de costeo? Y acá tenemos los costos indirectos, se agrupan por centros de responsabilidad y luego se distribuyen a las actividades desarrolladas por cada centro respectivamente. Los costos indirectos se agrupan en elementos de costo, porque estamos hablando de los mismos costos. Por eso es que no me gustan. Los costos indirectos se agrupan en elementos de costos, distribuyéndolo luego a todas las actividades desarrolladas por la organización de acuerdo al consumo de recursos realizados. Acá tengo 2 chats. No. Bien, y después dice, a su vez, pueden existir costos indirectos respecto a los objetos de costos que son de asignación directa a una actividad, los cuales deben asignarse en su totalidad a la actividad que los consume. Estos serían costos indirectos que son de una actividad que nosotros lo pasamos por la actividad, porque esto es como una fase de pasaje de un lado al otro, ¿vieron? O sea, pasamos de los elementos de costos, vamos a las actividades, de las actividades a los objetos de costeo. Entonces, dice, los costos, pueden existir costos indirectos respecto a los objetos de costeo, que en realidad todos los que analiza el ABC son costos indirectos a los objetos de costeo, pero que son de asignación directa a una actividad. ¿Sí? Entonces, en realidad, por ejemplo, a ver, gestionar cobros. No tendría que ser una actividad mayor. Pero a ver, gestionar cobros. El objeto de costeo son los clientes. ¿Sí? Entonces, gestionar cobros es una actividad en la que tiene, ya hoy vimos con José algunos ejemplos, que tengo que hacer distintas tareas que lo podría abrir en distintas actividades. Ahora, puede existir, dice, algunos costos indirectos respecto a los objetos de costos. Por ejemplo, dentro de gestionar cobros, puede haber algo directo a una actividad. A ver, quiero ponerles un ejemplo para que se entienda esto. Respecto a los objetos de costos, que son de asignación directa a la actividad. A ver, dentro de gestionar cobros, nosotros podríamos tener una actividad, un elemento de costo que es directo a la actividad, pero indirecto al objeto de costeo, que es
costear clientes. Entonces, costear clientes es el objeto de costeo. La actividad es gestionar cobros. No se me ocurre ninguna asignación directa a una actividad. A ver. A ver si se les ocurre a ustedes. ¿El gasto en algún tipo de software que organice los datos? El dato, sí, eso sería un costo indirecto a los clientes, que estamos costeando clientes. Entonces eso sería un costo indirecto a los clientes, por tanto va a pasar por el flujo del costeo por actividad. Pero acá lo que dice es que sea asignación directa a esa actividad. Entonces, tendríamos que ver si ese software es directo a esa actividad. Es si lo compré para gestionar clientes, entonces es directo a esa actividad. Muy bien, Maximiliano. Los software de ahora, viste que de gestión son por módulos, capaz que un módulo específico para Claro. Dentro del CRM. Exacto. Que son, muy bien. Sí, está bien, está muy bien el ejemplo. Entonces sería directo a la actividad, indirecto al objeto de costeo, pero directo a la actividad. ¿Ah? Estas son cosas que de repente las tienen que analizar cuando en algún ejercicio que hagamos. ¿Sí? Pero está muy bien el ejemplo. Y en la etapa 3, los criterios son los siguientes. Si se tiene información adecuada de la relación causal que existe entre los objetos de costos y las actividades, los costos de estas actividades se asignan directamente a los objetos de costeo mediante estos trazadores. ¿Sí? Por eso es tan importante definir los trazadores. ¿Ah? Si nosotros tenemos que preguntarnos, ¿este trazador, el objeto de costeo, consume con este trazador? O sea, gestionar clientes. Y nosotros pusimos dentro de gestionar clientes, cantidad de clientes. En realidad, consume gestionar clientes, consume para los clientes, para el costo de los clientes. Eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando vayamos a definir un trazador. Si no, no es representativo, digamos. Bien, y después se clasifican las actividades en actividades sustantivas, actividades de apoyo y actividades de sostenimiento. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Bien, y acá tenemos actividades de sostenimiento del negocio. Esto es lo que vimos hoy. No se pueden relacionar con objetos de costo, por ello no se trazan estos costos, su costo es no trazable, aunque puede ser distribuible por algún criterio arbitrario y subjetivo que se establece desde las actividades hacia los objetos de costeo. O sea, en realidad conviene no tomarlos en cuenta dentro de este proceso del ABC. Actividades de apoyo. Dice, a ver si más o menos lo que hemos estado hablando, se asignan de acuerdo a su contribución a la realización de otra actividades y se pueden seguir diferentes criterios, y acá lo veíamos. Apoyo exclusivamente a las actividades sustantivas, o sea, le dan estas actividades de apoyo, le dan
el apoyo a las actividades sustantivas, o entre las actividades sustantivas y las actividades de apoyo sobre una base no recíproca. Esto es bien parecido a la distribución de costos indirectos. ¿Se acuerdan que había también aquello de la distribución de algunos departamentos que podrían hacerse por una base no recíproca y que decíamos no lo calculamos porque no vale la pena hacerlo, ¿no? Entre las actividades sustantivas y las actividades de apoyo sobre una base recíproca surge aquí un círculo vicioso, que es lo que les comentaba, que se resuelve por alguno de los siguientes métodos: tanteos o aproximaciones, distribuciones sucesivas, ecuaciones simultáneas, etc. Esto es igual que la distribución que hicimos nosotros de los departamentos en las bases, adjudicación de bases de costos indirectos para los costos tradicionales. Bueno, y este es un tema interesante. Debería poder aplicarse, poder determinar cuáles son las ociosidades que tiene la empresa también por el método ABC. ¿Sí? Y dice, porque su impacto es superior en estos sistemas que incluyen el costo de todos los gastos fijos de la empresa. O sea que acá, como en realidad nosotros tenemos todos los costos, que en el costeo completo también, vamos a tener una cantidad de costos fijos que tienen ociosidades. ¿Se acuerdan que nosotros le dábamos un tratamiento diferente a los factores de comportamiento fijo que los factores de comportamiento variable? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que dice acá es que en realidad, al tomar todos los costos, o sea, un costo completo, en realidad tenemos los costos fijos y por ende surgen ociosidades. Entonces, habría que considerarlas también en el costo ABC. Deberíamos tratar de poder analizar las ociosidades llevándolo por ABC. Kaplan y Cooper señalan que cuando el costo del inductor de actividad está basado en la capacidad práctica, el costo de la capacidad no usada no se asigna a los productos o clientes individuales. Esto es lo mismo que vimos en costeo tradicional. O sea, si está basado en la capacidad práctica, el costo de la capacidad no usada no se asigna. Eso era lo que hacíamos. O sea, aquello que no se usa, ¿sí? No lo tomábamos en cuenta dentro de los factores de costo fijo, ¿sí? Aunque el costo de la capacidad no usada no debería ignorarse, sigue siendo responsabilidad de alguien de algún departamento. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que como analizábamos en el costeo tradicional la capacidad ociosa, la calculo, y esa capacidad ociosa analizo qué puedo hacer con ella. Capaz que no puedo hacer nada. O sea, acá dice, sigue siendo responsabilidad de alguien de algún departamento. Sí, puede ser que sea responsabilidad, o sea, puede ser no, es de responsabilidad de alguien, pero no necesariamente la puedo eliminar esa capacidad ociosa, ¿sí? Porque capaz que eliminar esa capacidad ociosa me genera mayor costo. Creo que vimos el caso de que tengo una máquina, ¿sí? Y esa máquina me está generando una capacidad ociosa, pero yo no puedo conseguir en el mercado, nosotros que nuestro mercado es chico, no puedo conseguir en el mercado una máquina que sea más chica. Entonces, ¿qué otra posibilidad tengo? Y bueno, de vender más y la usaría más, obvio, pero eso en realidad no es la empresa la que tiene que tratar de vender más, pero el mercado si no da, no da.
Entonces, esa capacidad ociosa está. ¿Hay que tratar de gestionarla? Sí, hay que ver. ¿Se acuerdan que yo les conté de la máquina de Conaprole? ¿Se acuerdan de eso? Tampoco. Sí, la del vino. La de la leche para el jugo de naranja. Fue una buena forma de bajar la ociosidad de esa máquina, ¿sí? Entonces, en definitiva, hay que ver si se puede gestionar o no se puede mejorar esa ociosidad. Pero bueno, esa es la forma. Porque acá lo pone como, sigue siendo responsabilidad. Sí, responsabilidad es, pero si no lo puedo manejar, ¿me explico? Bueno, entonces, el mejor modo entonces de asignar la capacidad no usada es siguiendo la regla del cliente racional. O sea, si ese cliente está dispuesto a aceptar que se le asigne ese costo, ¿qué cliente va a estar dispuesto a aceptar ese costo? O sea, está dentro de ese. Si yo defino la capacidad ociosa, ¿sí? Y veo cuál es la capacidad ociosa, ¿sí? Y digo, bueno, en realidad lo tengo que asumir, pero en ese asumir, ¿qué está implícito? El empresario lo asume, pero ¿qué está implícito? ¿Qué les parece? Que yo no voy a cargar yo no voy a cargar al precio de venta. Podré tirar a ineficiencias, pero en realidad cuando haga el cálculo del precio de venta, ¿sí? Voy a tener que analizar, pero esto es, en realidad lo que dicen acá es bastante por la galería, digamos, porque el cliente está dispuesto a aceptar que se le asigne ese costo, y no va a estar. Entonces tendré que hacer algún convenio, algún contrato para que asuma ese costo. Es difícil esto, ¿no? Si tengo un cliente que hace pedidos de manera regular y predecible, este tendría una especie de capacidad asignada a los efectos de poder cumplir con sus pedidos. Por ello, no aceptaría que se le asigne el costo de ociosidad. O sea, si en definitiva yo tengo un contrato con ese cliente que me va a comprar X cantidad en determinado tiempo, entonces ellos dicen, bueno, entonces ahí como tengo el contrato, no va a estar dispuesto a aceptar esa capacidad, esa ociosidad. Otro cliente que solicita un servicio perfecto, pero cuyas demandas difíciles de prever o que modifica constantemente el volumen y periodicidad de los pedidos. Muy posiblemente hará que le reservemos cierta capacidad que muchas veces lo use y otras no. Por eso debería aceptar la asignación de los costos de capacidad no usada. Acá me estaba acordando un ejemplo, pues, es en los sanatorios, las camas de internación o las camas de CTI. O sea, en realidad la demanda de esas camas es muy irregular, ¿sí? Porque no sabemos cuándo van a venir enfermos. Pero muchas veces cuando yo vendo servicios, lo que hago es, vendo una cama, pero está dispuesta solamente para mí. O sea que siempre que venga, voy a tener una cama vacía. Entonces ahí sería el caso en el que reservemos cierta capacidad que muchas veces use y otras no. Esto es muy común en la parte de internación. Y hay otros tipos de producción que también me reservan determinada cantidad de producción, y entonces si vengo yo y le demando esa cantidad de producción, me tiene que satisfacer las necesidades de esa producción, ¿sí? Porque yo ya le pagué para eso.
Entonces ahí estoy pagando la ociosidad de alguna manera. ¿Se entiende? Sí, ¿Ven el ejemplo de...? es como los asientos de vuelos también, ¿no? Que algunos no todos se llenan y otros Pero quedan. vos no reservás la capacidad ahí, ¿no? No, O sea, en definitiva, no, ahí no aplicaría esto. no aplicaría. Ok. No porque, a ver, nosotros, a ver, vamos a analizar el caso este que vos decís. La demanda es difícil de prever, más o menos, ¿no? Porque en realidad, más o menos, la clientela de la parte de aviación es bien parecida, o tratan de llenar un vuelo para alargar otro. Entonces, viste que, por ejemplo, yo puedo comprar vuelos con mucha anticipación y ellos ya van llenando el vuelo. Y después, a medida que pasa el tiempo, esos vuelos en general se abaratan o se encarecen. Claro, claro, entiendo. Dependiendo del tipo de... Muchas veces cuando vos lo comprás de un día para el otro, te lo cobran muchísimo, Mucho más caro, claro. mucho más caro. Pero también hay casos en que si no llenaron su cupo, te lo venden, sobre todo en Europa, te los venden a 2 euros, 3 euros, porque lo que quieren es llevar el avión completo. Bien, claro. Pero no le estás reservando cierta capacidad, o sea, le estás reservando un lugar, ¿no? Le estás reservando un lugar. Sí, Por ello, no debería aceptar la asignación de los costos. Es un ejemplo lindo de analizar, porque en realidad no le estás reservando toda la capacidad, sino le estás reservando solamente una parte de toda la capacidad que tiene el avión. claro. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Bien. Muchas veces esto del ABC está mirado desde el objeto de costeo clientes. Bien. La correcta aplicación de un sistema ABC debe incluir la exposición del costo de recursos ociosos de la empresa. Pues su impacto es superior en estos sistemas que incluyen el costo, todos los gastos fijos de la empresa, todos los costos fijos tendría que ser ahí, ¿no? A ver qué dicen Kaplan. Señalan que cuando el costo del inductor de la actividad está basado en la capacidad práctica, ¿sí? O sea que no estoy tomando el costo de la capacidad, el costo de la capacidad no usada no se asigna a productos o clientes individuales, aunque el costo de la capacidad no usada no debería ignorarse, sigue siendo responsabilidad. Dice lo mismo, y obvio que si el inductor está basado en la capacidad práctica, obvio que no está la capacidad ociosa. ¿Sí? Dice lo mismo. Esto ya lo vimos. A ver. Esto ya lo vimos. Bien. ABM, que es lo que les comentaba que va a dar Marcelo, es un proceso que focaliza el gerenciamiento de las actividades, que comentaba hoy, permitiendo identificar y conducir oportunidades de mejora. O sea, analiza, por ejemplo, el tema de la calidad, si tiene calidad o no tiene calidad, es una actividad que agrega valor o no agrega valor. El ABM usa como insumo principal la información derivada del ABC, con la cual se puede desarrollar
un conjunto de acciones que permiten a la organización conseguir sus resultados. Esto es lo que yo les decía hoy, que la ABM permite el gerenciamiento a través del ABC, ¿sí? Y permite sacar conclusiones que me van a servir para gerenciar y para tomar decisiones. Bien. Medidas de gestión de las actividades. Bueno, reducir tiempo y esfuerzo en la gestión de una actividad. Esto es lo que yo les decía cuando digo que las que no agregan valor hay que sacarlas, y estas que no tienen una buena calidad hay que sacarlas, siempre que se pueda, ¿no? Porque a veces hay actividades que no agregan valor, pero son necesarias. Eliminación de actividades innecesarias, no olvidar antes de analizar la inevitabilidad de los costos. ¿Ah? O sea, son inevitables, entonces si son inevitables no las puedo sacar. ¿Ah? Selección de actividades menos costosas, o sea, ahí puedo a través del ABM ver aquellas que elegir alguna actividad que suplante a la que tengo y que sea menos costosa. Partición o segmentación de las actividades, sacar aquella que no agrega valor, es la parte de que no agrega valor, y dejar aquella que agrega valor. Y reencauzamiento de los recursos empleados. Ahí cuando dice reencauzamiento, en definitiva lo que estoy viendo es, ¿puedo utilizar otros recursos que de alguna manera me haga menos costosa la actividad? Por ejemplo, con el ejemplo que daba hoy Maximiliano del software, de repente, con la compra de un software, yo estoy eliminando algunas actividades que realizo en forma manual y que la puedo hacer con el software. Ahora, no siempre esto se puede, porque capaz que disminuyo costos ahí, pero de repente no puedo despedir a las personas que están ahí. Depende. Si es un área pública, no lo puedo despedir. Por tanto, voy a tener un costo que sería igual o mayor porque tengo que comprar el software, ¿sí? En la empresa privada generalmente se puede despedir. Pero bueno, esas son las modificaciones o cambios que puedo hacer y que me permiten de alguna manera, como dice acá, reencauzar los recursos empleados, ¿sí? Bueno, y por ser viernes, a ver qué hora es. ¡Oh! No, nada, no dije nada. Son 20:55, 5 minutos, qué horror. Bueno, se llevó más tiempo del pensado. Yo tenía idea de que nos sobrara tiempo. Bueno, gente, la clase que viene vamos a hacer ejercicios de ABC. Y está, nada. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Nos vemos.